Paso a la ponencia de Cristian Fernández. Un saludo a todos ustedes y muchas gracias por haberme invitado, a mí, un alumno de la reciente y joven Facultad de Humanidades y Escuela de Filosofía de la Universidad Federico Villarreal. A continuación, en estos breves 20 minutos, trataremos de dar a conocer una crítica alternativa a la primera vía demostrativa de Santo Tomás de Aquino. Esta vía demostrativa no solamente tiene la importancia por el hecho de que algunas personas en la actualidad siguen todavía fundando su fe y su creencia en la existencia de Dios en ella, sino también por otros motivos, porque muchas personas de gran eminencia intelectual, como por ejemplo el padre Copleston en su Historia de la Filosofía, reseñan el hecho de que la primera vía demostrativa, a diferencia de las 4 restantes, tiene una importancia tal que Santo Tomás la toma en 2 de sus más importantes textos, la Summa contra Gentiles y la Summa Teológica. Además de eso, Etienne Gilson también da a conocer la importancia que tiene esta vía demostrativa, a diferencia de las 4, en su famoso libro El Tomismo. Así pues, daremos a continuación paso al discurso que trata de razonar acerca de la primera vía demostrativa. Antes de eso, pretendo dar a conocer 2 anécdotas muy importantes que seguramente nos van a hacer compenetrarnos con las personas que son los protagonistas de esta crítica. Se cuenta, y esto lo registra William Guthrie, el famoso historiador escocés de la filosofía griega, de que Platón alguna vez llamó a Aristóteles un potro salvaje, debido a que él había hecho una de las mayores críticas al maestro en lo más esencial de su teoría. Por otro lado, Álvarez Gómez, uno de los traductores e introductores de esto que es la traducción de la Summa contra Gentiles, reseña el hecho de que alguna vez Santo Tomás, cuando se mudó a Colonia para llevar estudios con San Alberto Magno, resultó que los alumnos de San Alberto Magno le dijeron a él que por su silencio, por su estado emocional siempre interiorizado, etc., se parecía a un buey. Pues bueno, a continuación vamos a tratar de ver de alguna manera la relación que hay entre Santo Tomás el buey respecto de Aristóteles, el potro. Primero, comencemos citando literalmente lo que dice la primera vía demostrativa en la Summa Teológica, y dice lo siguiente: es innegable y consta mediante los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. Ahora bien, si ciertamente hay cosas que se mueven, ninguna de estas cosas se mueve por sí sola, sino que necesita necesariamente que otro las mueva. Pero toda cosa es movida solamente merced de que esté en potencia para ello sobre el cual es movido. Luego, ahora bien, si ciertamente se necesita esto, en acto, la potencia... Permítame. Si ciertamente el movido requiere estar en potencia, lo cierto es que para mover el motor requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa más que hacer pasar algo de la potencia al acto. Pues bueno, si esto es lo que tenemos, pasemos a dar un ejemplo, dice Santo Tomás, y esto es lo que sucede con el fuego que da calor a un leño que está en potencia y luego posteriormente pasa a estar caliente en acto. Así pues, todo aquello que requiere el movimiento de una cosa hará que esta cosa también esté moviéndose, pero esta cosa requerirá a su vez un tercero que lo mueva, y por lo tanto este tercero requerirá alguna otra cosa que también lo mueva. Pero si es así, no podemos seguir indefinidamente, porque en ese caso no tendríamos un primer motor, y por lo tanto no tendríamos motor alguno. ¿Por qué? Porque todos los motores intermedios mueven solamente en virtud de que hayan motores primeros que los estén moviendo a ellos. Por lo tanto, necesitamos hallar un motor primero, y si identificamos a este motor primero con Dios, demostramos que Dios existe. Pues bueno, comencemos a darle una crítica, y para eso procederé a leer, ya que los 20 minutos se quedan cortos como para ir razonando. La primera proposición: es innegable y consta por testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. Ciertamente, los sentidos captan multitud de objetos y estados,
Captan cosas que habiendo estado en un determinado lugar A, pasan a estar en otro B. Captan cosas que teniendo una coloración clara, pasan a tener una coloración roja. Por ejemplo, la piel que es expuesta al sol y pasa a tostarse. Un paso de un estado A a otro B. No obstante, el énfasis puesto por Santo Tomás en definir el movimiento en función de la dicotomía acto-potencia nos llevaría a rebatir la tesis de que son los sentidos los que lo captan. Es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Etienne Gilson, además de mi persona, diagnostican de que lo que hace Santo Tomás en su primera vía demostrativa de la suma teológica es hacer un reduccionismo. Definir el concepto de movimiento en función del acto y la potencia, cosa que Aristóteles no hace necesariamente. Estrictamente hablando, según la definición tomista, no es esto el movimiento, un paso de un estado cualquiera a otro estado cualquiera, en el sentido en que la blancura, por ejemplo, pueda pasar a una no blancura, o en el sentido en que un varón pueda pasar a ser una mujer. Es decir, hay estados prohibidos para determinados agentes. Así, si un mago nos coloca una piedra y la tapa luego con un telón, y luego la destapa y resulta una paloma, los ojos constatan estados diferentes. Sí, pero ninguna persona cree que efectivamente ha acontecido un cambio en la roca. Justamente porque la experiencia, no solamente los sentidos, les ha enseñado a estas personas a que no mutan las rocas en palomas. Este poder pasar de un determinado estado a otro es de lo que cobra conciencia el pensamiento aristotélico tomista, llamándolo potencia. O sea, estado en que pudiendo estar el objeto, aún no está. Pero hay más. En contraposición de ese posible estado, está el estado que en la actualidad lleva ejerciendo el objeto. Este es, pues, el concepto de acto. Potencia y acto son los dos conceptos en torno al cual el movimiento se define. Líneas más adelante de la presente oración analizada, la definición quedará así. Mover no es más que pasar de la potencia al acto. Acto es el estado de ahora y potencia es el estado de posibilidad que no se da en el ahora. Tomando en cuenta la definición tomista de movimiento, la premisa aquí analizada se vuelve un absurdo, porque entendido el movimiento como un paso de la potencia al acto, no son los sentidos los capaces de percibir esto, sino la razón. Los ojos, por ejemplo, no miran la potencia, sino solo los actos, y dicho de una manera más primitiva, los diferentes estados. La constatación que la vista hace se restringe al hecho y no a la posibilidad. La posibilidad solo es vista, o mejor dicho, concebida por la mente. Todo cuando el ojo constata es un presente. A partir de una suma de presentes concernientes a una cosa que creemos la misma, y solo a partir de entonces, la mente concibe que uno de los presentes fuera potencia respecto del presente anterior, y concibe que esta potencialidad también ha de cumplirse para objetos análogos. Ejemplo, una semilla de girasol. En acto es y se comporta como una semilla de girasol, pero en potencia A puede ser y comportarse como un vivo girasol, si se la siembra, pero también en una potencia B puede comportarse como un grupo de cenizas, si es que esta semilla es sometida al fuego. Mientras el acto es único, las potencias pueden ser varias. Ahora, que en potencia sea todo esto no lo detecta la mirada, sino que lo presume la mente. Puede inquirirse que Santo Tomás no hable en momento alguno de múltiples potencias, pero entonces con ello se querría decir que todo anda determinado, que a cada cosa le corresponde solo una única potencia. De ser así, el ojo no tendría por qué detectarla, sino hasta cuando sea acto, y por lo tanto nuevamente iríamos a parar en la controversia. El ojo no restringe movimiento, el ojo se restringe a contactar actos y no potencias. Por otro lado, la mente no tiene el derecho a presumir cómodamente que la potencia de una cosa es solo el no acto de la misma. Así pues, en dos momentos marcados, como lo son una hora que sigue a la otra, el ojo, al no constatar paso de un estado A a un estado B en una aparente quieta roca, no nos llevaría a diagnosticar que no hubo movimiento. Expliquemos mejor este caso. Hay dos momentos, la hora A y la hora B, y hay dos objetos que vamos a tener que constatar su movimiento, una roca y una burbuja. En el primer momento, en el momento A, la roca y la burbuja están en acto de lo que son, pero en el momento B, la burbuja pasa a convertirse en
espuma al reventarse. Pues perfecto. ¿Qué es lo que podríamos decir entonces si es que nosotros reducimos el movimiento a acto y potencia? Que efectivamente hubo movimiento o no. Que en lo referente a la roca, la potencia B era igual al acto A y el acto B, consiguientemente, igual al anterior acto A, o diríamos que no hubo movimiento. Como vemos, los sentidos no constatan el movimiento, como lo arguye Santo Tomás. Quien presume movimiento en la roca no son los sentidos, sino la mente. Y lo peor es que en ciertos casos, como en el de la roca en dos tiempos, A y B, no puede sostener con seguridad si hubo o no hubo movimiento. Si arguye la mente que en el caso de la roca hubo movimiento, está obligada, por lo tanto, a admitir que la potencia puede ser igual al acto. Pero esto, como más adelante veremos en palabras de Santo Tomás, es imposible. Es decir, que una cosa sea simultáneamente lo mismo en potencia y lo mismo en acto, es imposible. También puede arguirse que la burbuja es la única para la que pasó el tiempo y que para la roca no. Pero este reducto defensivo sería caro. Tendría que decirse que el tiempo no es una condición para todos los objetos, sino solo para algunos. Y por lo que sabemos, el tiempo pasa por igual para todas las cosas terrenas. Por tanto, Santo Tomás, en lo que respecta a la roca en sus dos momentos, se vería obligado a admitir o que no hubo movimiento o que el movimiento producido no fue detectado por los sentidos. Esto último puede ser su trinchera argumental. Si es así, los sentidos no constatan el movimiento y con ello queda refutado su principio. Si admite que no hay movimiento en ocasiones o para ciertas cosas, entonces hay inmovilidad. Pero ya que la inmovilidad no es simple quietud, sino el no paso de la potencia al acto, la vista, que no sabe de potencias, tampoco ha captado la inmovilidad. Es la mente la que ha decidido llamar inmovilidad a este hecho. Si el movimiento fuera entendido como el paso de un ser a otro ser, todavía cabría decir que la vista lo capta. Ahora, el momento no podría formar parte o constituir el ser. Es decir, una cosa no es otra cosa por encontrarse solo en tiempos distintos. Una cosa en un tiempo A puede ser la misma cosa en un tiempo B, si no tiene cambios en su sustancia o en sus atributos. Esta condición sería suficiente para hallar casos en que no hay movimiento, ya que si una cosa dejaría de ser ella solo por estar en otro momento, cualquier cosa estaría en movimiento, aun el ojo registrara quietud o el ojo fuera un ojo ciego y no registrara absolutamente nada. El planteamiento de Santo Tomás es moderado. Dice, los sentidos perciben que en el mundo hay cosas que se mueven. Esto no erradica la posibilidad de que haya no movimiento, es decir, inmovilidad. El único defecto de este planteamiento es que se diga que los sentidos son los que lo captan, pues como ya hicimos notar, los sentidos pueden no captar ciertos movimientos, pero por sobre todo, los sentidos no pueden por sí solos captar el movimiento, porque la potencia es algo que no se ve, sino que se piensa, y esta es tarea de la mente. El planteamiento quedaría mejorado si se dijera del modo siguiente: los sentidos más la mente registran el movimiento, por una presunción, diríase, inductiva, que la mente hace de muchos casos análogos. O en todo caso, debió Santo Tomás recalcar que antes de definir el movimiento en función al acto y la potencia, hay que definirlo como el paso de un estado a otro estado, siendo así más legítimo añadir que son los sentidos los que lo captan. La segunda proposición dice lo siguiente: pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto esté en potencia respecto a aquello para lo cual se mueve. Para comenzar, esto como se constata. Cuando un observador mira un girasol moviéndose, puede decir que es el sol, ese otro que lo movió. Lo mismo sucede cuando la piel se enrojece o tuesta y constatamos, si es que cabe hablarse de constatación, que el sol es ese otro que la movió de blanca a tostada. Pero, ¿de cuántos movimientos constatamos ese otro que lo provoca? Si vemos al mismo sol moviéndose en el firmamento, ¿cuál es ese otro que lo mueve? Lo mismo pasa con las aguas del mar o el arrugamiento de la piel en la vejez. Lo cierto es que de una multitud nada despreciable de objetos no nos consta que son movidos por otro, y al menos en este caso el planteamiento tomista debería limitarse al siguiente: constatamos que varias cosas son movidas por otros, y no que todas las cosas que son movidas necesariamente necesitan de otros que las muevan. Luego, dice Santo Tomás,
En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto, y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto, a la manera como lo caliente en acto, verbigracia, el fuego, hace que un leño en potencia caliente pase a estar caliente en acto. Pues bueno, cuestionemos esto. El ejemplo del fuego, muy conveniente por cierto, oculta la controversia. El fuego tiene calor y el madero pasa a tener calor, es decir, en acto el motor es X en relación al movido, que en potencia también es X, pero esto no es más que conveniente planteamiento en un caso. Si la piel en potencia es tostada, ¿acaso el sol en acto también es tostado? Aquí el motor no es en acto lo que en potencia es el movido, y a lo que en acto será movido. El sol no es ni tiene el color tostado, la piel en cambio sí, y no obstante alcanza este acto por intervención del sol. Muchos dirían, pues bueno, pero el sol de alguna u otra manera estuvo en acto, por ejemplo, en acto de presencia. Estuvo hoy en el día y no estuvo ayer en la noche, y diríamos que esa es una especie de movimiento locativo. O podríamos decir incluso que estuvo en algún acto de intensidad, en el sentido de que el sol de mediodía es mucho más caluroso que el sol del crepúsculo. Sí, pero de lo que se trata, y el ejemplo lo sugiere, o sea, el ejemplo mismo de Santo Tomás lo sugiere, es de que tanto el motor y el movido estén uno en acto y el otro en potencia respecto del mismo criterio. O sea, si es que la piel ha mutado de su color blanco al tostado, entonces de alguna manera debería también el sol tener esa potencia, debería estar en acto respecto de ese criterio, y el sol no es tostado. Y no se trata de que solo con el sol suceda esto, y que el ejemplo del fuego sea un claro caso de que el motor debe estar o poseer en acto lo que el movido pasará a estarlo o poseerlo en el acto siguiente. Veamos a la vez que la madera está en acto de calor, también estará en acto de carbón. El fuego estaba en acto de calor, pero no en acto de carbón. Aquí vemos cómo es que el conveniente ejemplo del fuego es más un juego de asignaciones de palabras que una verdadera apelación a la realidad. Una cosa puede estar en más de un acto y potencia a la vez. Así, un madero puede estar en acto de caliente, en acto de carbón y en acto de negrura, mientras que su motor, el fuego, no está más que en acto de caliente. Ni la condición de carbón ni negrura le pertenecen. Por tanto, la presunción de que el motor debe estar en acto respecto de lo que lo movido está en potencia es solo una afirmación sesgada. Siguiente proposición. Ahora bien, no es posible, dice Santo Tomás, que una misma cosa esté a la vez en acto y en potencia respecto de lo mismo, sino respecto de cosas diversas. Lo que verbigracia es caliente en acto no puede ser caliente en potencia, sino que en potencia es a la vez frío. Pasemos a refutar. Que el motor debe estar en acto respecto del acto es cierto, pero que necesariamente debe no estar en potencia respecto del mismo acto es lo cuestionable. A decir verdad, el mismo ejemplo del fuego lo desmiente, ya que no hay movimiento sino en momentos. Cabe decirse que en un momento A el fuego estaba en acto de calor y en potencia de no calor o frío, pero esta potencia se volvería acto cuando llegase un momento B. Lo cierto es que este momento B ha llegado cuando el momento A, en que la madera estaba en acto frío, pasó a acto caliente, y no obstante el fuego continuó caliente, de continuar prendido obviamente. Es en este sentido en que el cambio de estados, que sí quedó registrado por un movimiento como el de la madera, no fue registrado por el fuego, y por tanto, respecto de la temporalidad A a B, sucedió que el fuego, estando en acto caliente, sí estaba en potencia también caliente. Por tanto, se desmiente aquella afirmación que menta que lo que está en acto no puede a la vez estar en potencia. Podría arguirse que estamos insertando tiempos cualquiera, respecto de los cuales hacemos la evaluación de la potencia y el acto, cuando lo debido sería decir que los tiempos, A y B, empiezan y acaban ahí donde empieza y acaban el acto y la consiguiente realización de la potencia, respectivamente. Esta acusación no sería cierta, primero, porque hemos dictaminado los momentos A y B no arbitrariamente, sino como momentos en que lo movido pasa de su acto al acto siguiente.
siendo el momento A el del acto y el momento B el de la realización de la potencia, o sea, del siguiente acto. Y estos momentos, si ciertamente son los del movido, también se han cumplido para el motor, el cual, sin embargo, no ha pasado a nuevo acto, que se verifique con la percepción. Es decir, el fuego está tan caliente como cuando comunicaba su calor al madero. Siguiente afirmación de Santo Tomás a criticar. Es pues imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil, como también lo es que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Si nosotros nos atenemos férreamente a los dos principios siguientes: 1. Se dice que toda cosa se mueve solo cuando pasa de la potencia al acto. 2. Y que mientras está en acto A no puede estar en potencia A, entonces admitiremos como evidente que una misma cosa no puede ser su motor y su móvil a la misma vez. Pues para ser su motor ya debiera estar en acto, y para ser su móvil debería estar en no acto, sino solo en potencia. Esto obviamente es una aporía, Santo Tomás lo detecta, y por tanto concluye: nada que se mueva podría moverse por sí misma. Todo requeriría ser movido por algo, incluso cosas con un fragante movimiento independiente, como el sol que recorre solitario en el cielo sin algo que lo empuje, o el animal que por propia voluntad se para y empieza a perseguir su cola. Es cierto ello, pero solo a costa de admitir esos dos principios. ¿Pero qué es lo que nos ha llevado a admitirlos? Sobre el primer principio ya hemos hecho la discusión. Sobre el segundo principio, debemos indicar que su doble aparición en la primera vía es desde ya un motivo de sospecha. En la primera aparición menta: pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En su segunda afirmación dice: es pues imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil. Por tanto, todo lo que se mueve es movido por otro. Eso quiere decir que este principio se justifica en el siguiente: que lo que está en potencia no puede estar en acto, pero justamente este principio no nos resulta a nosotros autojustificable, porque a lo que los sentidos se refieren, estos no captan que todo lo que se mueve debe ser movido por otro. Es decir, su justificación no puede ser empírica, y por el contrario, la experiencia muestra casos ostensibles del movimiento por sí mismo. Tal es el caso del movimiento solar, del cual no encontramos ninguna otra causa que esté empujándolo a que dé su movimiento alrededor de la Tierra. Muy bien, caballeros, la premura del tiempo no me permite continuar con la completud del ensayo. Vamos a saltar de una manera determinante a las conclusiones. Primero, lo que he tratado de hacer a través de este artículo, que no es nada más que el primer capítulo de un ensayo más general que he escrito, es lo siguiente. Primero, que si nosotros seguimos el reduccionismo que Santo Tomás hace de definir el movimiento en función al acto y la potencia, lo único que acabaremos es diagnosticando que no son los sentidos los que pueden captarlo, sino que la mente los presume. Luego, cuando se quieren emplear los conceptos de acto y potencia, necesariamente tendremos que valernos de la introducción del factor de temporalidad. Nunca podemos tratar acto y potencia si es que no tomamos en cuenta el tiempo. Luego, siguiente conclusión: así como se capta el movimiento, se capta también la inmovilidad, y por tanto, ya no todo está en ese gigantesco encadenamiento en que se requiere que todo tenga su motor, así hasta llegar a la causa primera. Luego, a mí me parece, y esto es parte de mi crítica, que es ímprobo y falto de constatación que todo lo que se mueve es movido por otro. Siguiente conclusión: lo que está en acto puede también estarlo en potencia, al menos si no dejamos el factor de tiempo olvidado, no siendo cierto que lo que está en acto A no puede estar en potencia A como lo sugiere Santo Tomás. Estamos acostumbrados nosotros a decir que una roca está ahí, quieta en reposo, y que el fuego, en cambio, sí está en acto. Esto no es más que modos de hablar, porque el fuego no puede estar en potencia en acto frío. Es decir, cuando el fuego está ardiendo y está dando calor a alguna cosa, no tenemos nosotros por qué pensar que está en acto. También podríamos decir que está en reposo. Del mismo modo que una roca quieta, podríamos decir nosotros que está ahí, dando frío. 6.
la cualidad o estado que en potencia posee el objeto movido no necesariamente la posee en acto el motor, como lo afirma el doctor Angélico. Así que de alguna manera se puede decir que el reposo del motor origina un movimiento en el móvil. Así, por lo tanto, se cuestiona la afirmación de que mover requiere estar en acto. Por último, ¿cuál sería la conclusión práctica que se podría desentrañar de este breve escrito? Pues lo siguiente: si existen aún cristianos que quieran fundar su creencia en la existencia de Dios sobre la primera vía demostrativa de Santo Tomás de Aquino, lo único que se les puede decir a ellos es que esta vía es insuficiente en sí misma. No tiene la capacidad de demostrar que existe una primera causa. Y efectivamente, la Suma Teológica ha sido escrita para solamente principiantes que se introducen a la teología. La verdadera explicación y demostración del primer motor la hallan todos ustedes en la Suma contra Gentiles, pero aún si se remontasen a la Suma contra Gentiles, se quedarían en la dependencia de remontarse a la física aristotélica, que desde ya es demasiado compleja, hasta el grado tal de decir que el Sol por sí mismo no puede estar moviéndose en el firmamento. Gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Nos queda un par de minutos para un par de preguntas. No sé si alguien tendrá una pregunta. ¿No? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, agradecer su asistencia y bueno, damos por concluida la mesa.